Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro tema número 3 de estudio del trabajo 2, lo que es el balanceo de la línea. Ya habíamos comentado que el balanceo de la línea pues es encontrar el mejor arreglo para darle la linealidad, para evitar cuellos de botella, para aumentar la eficiencia de una línea de producción. Es ampliamente aplicado en los procesos de manufactura. Se puede aplicar en otras áreas, tal vez hasta de servicios, pero ya se necesitaría una adecuación importante. Pero más que nada es para procesos de manufactura que son líneas de producción, es decir, no son producción por lote, donde pues se construye o se realiza la producción en el mismo lugar y los materiales y el personal está ahí mismo. Entonces, hablamos de líneas que son una serie de pasos, pasos consecutivos, eh, donde el material se va transformando. Eh, Normalmente la bibliografía habla solamente de líneas de ensamble, pero esto sí se puede trasladar a cualquier proceso de manufactura porque realmente pues cualquier proceso de manufactura es una línea de ensamble. No solamente una donde se arman piezas ya prefabricadas y solamente se arman, se ensamblan. Porque bueno, al hacer, por ejemplo, pan en Bimbo, pues también se puede trasladar como si fuera una línea de ensamble, hacer la analogía, porque pues igual se van combinando ingredientes, se les aplica calor para llegar a la cocción adecuada y después se ensambla con su envoltura, ¿no? Entonces, sí se puede realizar o construir una línea de producción de cualquier proceso de manufactura aplicando el concepto del balanceo de línea. Entonces, sobre esa idea vamos a trabajar. La bibliografía que manejamos, que es el Niebel, el famoso Niebel de Ingeniería Industrial, tiene este tema en la página 45 como una herramienta para la resolución de problemas en la ingeniería industrial. No es un capítulo completo como estudio de tiempos con cronómetro, muestreo del trabajo, etcétera, sino simplemente es una herramienta. Y vienen varias técnicas ahí mismo. Obviamente hay más y vamos a abordar las que más podamos con el tiempo disponible. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esta parte de lo que es una línea de producción. Nosotros podemos ver el balanceo de líneas por operadores o por operaciones. Recordemos que en un proceso productivo, pues el proceso productivo se está conformado por diferentes operaciones. La operación uno, etcétera, ¿no? Diferentes operaciones. Entonces, voy a copiar aquí esta. Nosotros tenemos diferentes operaciones. Ahorita le cambio el número. Las que sean necesarias, ¿no? Depende mucho del proceso productivo. Entonces tenemos diferentes operaciones. Esta sería la segunda. A veces nos confundimos mucho porque en nuestros diagramas usamos la palabra operación, pero pues la operación puede ser una operación de transformación, que la representamos con los famosos círculos, ¿verdad? Puede ser una inspección, que la representamos con los cuadrados. Puede ser un transporte, ¿sí? Esta puede ser un almacenamiento, que lo representamos con el triángulo invertido. Esta puede ser una operación de transformación. Esta puede ser un transporte, que regularmente sí es, porque se cambia de área, ¿verdad? El diagrama de flujo del proceso que describe estas operaciones, pues se basa más que nada en áreas separadas que requieren de ciertos transportes por medio de diferentes pues recursos, ¿no? Que pueden ser el mismo operador, una banda transportadora, un montacargas, etcétera. Esta puede ser inspección, un área de control de calidad, y esta puede ser otra operación de transformación. Transformación. Entonces, un proceso pues se divide en sus diferentes operaciones, les decimos operaciones. Entonces, el balanceo de líneas comúnmente lo hacemos aquí.
buscamos el mejor arreglo para estas operaciones, para buscar esa linealidad, para que la secuencia de estas operaciones fluya de la mejor manera y sea más eficiente la línea. Si alguna de estas operaciones es muy lenta, pues buscamos tener dos de la misma, ¿no? Buscamos tener dos de la misma para justamente buscar lo que acabo de comentar, la linealidad para agilizar el proceso, porque si esta tarda 2 minutos y esta tarda 4, pues aquí se va a hacer un cuello de botella, porque esta de aquí en 2 minutos va a terminar su material y esta en 4, y pues aquí se va a quedar 2 minutos, ¿sí? Cada uno de la materia prima que salga por ciclo de la operación 2. Entonces aquí se va a quedar, aquí se va a hacer un cuello de botella porque ahí está, es más lenta que esta. Entonces, para evitar eso, ¿qué haríamos? Pues ponemos dos, ¿no? Y si cada una tarda 4 minutos, pues entre las dos ya se tardan los 2 minutos que necesita esta para que pase el material directamente. Entonces, con esto evitaríamos un cuello de botella, ¿sí? Entonces, por aquí, si quieren, le coloco si esta tarda 2 minutos y esta tarda 4, ¿sí? Pues ponemos 2 y entre las dos, pues ya se tardarían, sería 4 entre 2, ¿verdad? Ya se tardarían los 2 minutos entre las dos, ¿verdad? Y entonces el material que salga de aquí, pues ya pasa directo. Esa es la esencia del balanceo de la línea. La esencia principal, buscar esta linealidad para que el proceso fluya y no se generen cuellos de botella. Entonces, esa es la idea de lo que estamos buscando. Pero bueno, hay que seguir recordando un poquito de esto, es un breve resumen. Bueno, ya explicamos cuál es el objetivo del balanceo de líneas, pero ahora esta situación de las operaciones, nosotros sabemos que dentro de cada una de estas operaciones, pues hay tareas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en la operación 1, pues está la tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿no? Entonces, tienen diferentes tareas, ¿verdad? Cada una de ellas, a lo mejor esta tiene menos, ¿sí? Esta tiene menos tareas, esta tiene más. Bueno, primero la pego y luego jalo la fórmula, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a completarlo para que quede más explicado este punto. A veces tareas las llamamos operaciones, entonces hay mucha confusión con la palabra operación. Entonces, pues realmente son tareas para evitarnos la confusión, pero también se les dice operaciones. Entonces, estas tareas en estas operaciones no, a veces no siempre lo hace un solo operador, lo hacen varios operadores. En este lugar, en este transporte, a lo mejor lo hace un operador con un montacargas, pero en esta operación de transformación hay un operador y su ayudante general, es decir, hay dos operadores. O uno puede ser operador y el otro el ayudante general. Si el ayudante general no participa en la transformación del material, pues no se cuenta como un operador, ¿verdad? El operador es el que contribuye con su trabajo, su mano de obra en la transformación del material. Nada más ahí, si los dos contribuyen, pues sí se cuentan como dos operadores. Entonces aquí pueden haber operadores, diferentes operadores, uno o varios. Entonces, así es como se subdivide, ¿no? Ya después vimos en Estudio del Trabajo 1 que estas tareas se pueden dividir en micromovimientos, ¿no? Lo que hacíamos con el diagrama bimanual, que hacíamos un diagrama bimanual por cada tarea, o un diagrama bimanual de todas las tareas, ¿no? Pero era uno más extenso. Y entonces, bueno, pero esa separación de tarea en micromovimiento, ahorita ya no lo estamos viendo, esto ya fue, lo usamos todavía en el tema 1 de estudio del trabajo 2 y en el tema 3 de estudio del trabajo 1. Entonces, ahorita ya no es micromovimientos, pero la idea de esto es que tanto se puede hacer un balanceo de líneas aquí con las operaciones, como también se puede hacer un balanceo de líneas aquí. También se puede buscar la linealidad de una operación. ¿Cómo? Balanceando sus tareas. También, también se puede. Pero, y esto sí necesito que lo subrayen, necesitamos tener el tiempo estándar. Es decir, que el balanceo de líneas no se puede dar si antes no se obtuvo ya el tiempo estándar. Recordemos ahí en el muestreo del trabajo, que fue el tema pasado, que el tiempo que obtuvimos ahí para mí es estimado,
porque se necesitan demasiadas observaciones para acercarnos al estándar. En el ejemplo que vimos de la cajera del Oxxo, pues nos dio un tiempo estándar de 1 hora, como 60 y tantos minutos, y pues no es un tiempo estándar, nada más es realmente el tiempo que tardaba en que un cliente apareciera, ¿no? Estaban separados por 60 minutos los clientes, pero no quiere decir que se tardaba 60 minutos en atender un cliente. Entonces, por eso, para mí son tiempos estimados. Entonces, de preferencia, con estudio de tiempos con cronómetro, visto en el tema 4 de estudio del trabajo 1, o con estudio de tiempos predeterminados con MTM1 de preferencia, que en el tema 1, lo que vimos en el tema 1 de estudio del trabajo 2. Entonces, necesitamos tener los tiempos. Ya sea, si queremos hacer el balanceo de línea de todo el proceso, necesitamos los tiempos estándar de cada operación. Forzosamente, no hay más. Esta herramienta es después del tiempo estándar. Y si vamos a balancear, por ejemplo, la operación 1, si lo que queremos balancear es una operación, pues necesitamos el tiempo estándar de cada tarea. Así de sencillo. Lo necesitamos. ¿Sí? Si vamos a balancearlas. Pero bueno, ahorita nosotros también vamos a ver que también podemos balancear, bueno, se puede balancear el material también, pero lo que podemos balancear son operaciones de todo un proceso, tareas de una operación y también operadores, porque en vez de ver operaciones y tareas podemos ver a los operadores, porque un operador, ¿sí? Un operador puede también ser, se le puede determinar su tiempo estándar, entonces se puede ver como el balanceo de líneas con operaciones, con tareas o con operadores. Porque a lo mejor aquí lo que queremos balancear de las operaciones no son las operaciones, sino es la mano de obra. Entonces, si en la operación 1 trabajan dos operadores, aquí trabaja un operador, aquí 3 operadores, aquí 4 operadores y aquí 2 operadores. También podemos hacer un balanceo de estos operadores para distribuir la fuerza laboral, para encontrar también la linealidad adecuada de la fuerza laboral. Para esto también necesitamos el tiempo estándar de cada operador. Necesitamos el tiempo estándar de cada operador. Es decir, otra vez vuelvo a repetir, se necesita el tiempo estándar de todo para poder aplicar el balanceo de líneas. Por eso uno de los objetivos muy importante, uno de los objetivos muy importantes del tiempo estándar, pues es para utilizarlo en el balanceo de las líneas. Para eso son. Bueno, entonces necesitamos el tiempo estándar, podemos realizar el balanceo de líneas con operaciones, con tareas y con operadores, pero necesitamos tener el tiempo estándar de todo porque si no, no funciona. Bien, ahora vamos a empezar con el ejemplo que viene en el nivel, a explicarlo para que esto vaya quedando claro. Es este ejemplo, habla de operadores y sus tiempos o minutos estándar. Habla de una línea de ensamblado, vamos a empezar con eso. Entonces, pero no vamos a usar estos mismos valores, ¿verdad? Vamos a usar los propios. Entonces, vamos a ponerle aquí operadores para explicar lo primero y más importante. Entonces, tenemos el operador 1, el 2, el 3, el 4, el 5, vámonos hasta el 8. ¿Sí? Son operadores que están en una línea de ensamble. Entonces, imagínense a los operadores, todos son un operador. Aquí también empieza la confusión. Este es el operador 1, este es el operador 2. No es que haya dos operadores ahí. Los estamos nombrando primero, ¿sí? Porque aquí sí podría decir, otra cosa sería colocarle, porque es muy común este error, número de operadores, ¿sí? Entonces es otra cosa muy diferente, entonces ahí sí, sería la cantidad de operadores. Aquí es el operador, ¿no? Entonces el operador 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Estamos nombrando a los operadores. O si lo quieren ver de otra forma, el operador 1 le podemos llamar Juan, en vez de 1, 2, 3 y 4, Juan, Pedro, Chucho, etcétera, ¿no? Entonces es el nombre que le estamos dando al operador.
Imagínenselos trabajando en un área que a lo mejor solamente es una operación o es todo el proceso, también puede ser. Y cada uno de ellos hace una parte del ensamble, hace una parte del trabajo y se tarda un tiempo, ¿sí? Se tarda un tiempo, como lo podemos ver en el ejemplo del libro. Ahí están los minutos estándar para llevar a cabo su operación, ¿sí? Entonces vamos a darle los minutos estándar, por aquí, minutos estándar, para llevar a cabo su operación. Ok, bueno, no importa que la tabla quede un poco más grande, no importa. Entonces aquí vamos pues a ponerle todo es en minutos. No le voy a poner minutos, pero son minutos, ¿sí? 4.32, me las estoy inventando. 2.56, 3.04, 4.11, 3.89, 2.75, 3.54 y 4.05. Entonces, son nuestros minutos estándar para llevar a cabo la operación de cada uno. Es lo que se tarda el operador 1 en realizar su tarea, el operador 2 en realizar su tarea. Ahí ya tenemos nuestros tiempos estándar. Ya hicimos nuestro estudio de tiempos, ya sea predeterminados o con cronómetro. Ya está hecho. Ahí los tenemos, ¿sí? Pero aquí se presenta una situación muy importante. Lo ideal para cualquier línea de producción es que los tiempos sean iguales. Si los tiempos de cada operador fueran iguales, perfectísimo. La eficiencia es del 100%, pero sabemos que eso no va a ocurrir, porque a menos que sea la misma tarea que realizan los 8, eso no va a ocurrir y no puede ser porque no es lo mismo el primer ensamble que el segundo ensamble, que el tercer ensamble, que el cuarto ensamble. Es como cuando vamos al laboratorio de métodos y trabajamos con algún ensamble del CESPOL o del extractor de jugos o con los Lego, ¿sí? Que ustedes se inventan su propio robot o su propia figura de Lego. No va a ser lo mismo el ensamble que haga su compañero que empieza al segundo, al tercero, al cuarto. No es el mismo ensamble. Entonces, si no es el mismo ensamble, no es el mismo trabajo, no es la misma operación o la misma tarea, pues no puede tener el mismo tiempo. Por lo tanto, va a ocurrir algo como lo que está aquí. ¿Sí? Los tiempos estándar son diferentes. Entonces, como los tiempos estándar son diferentes, pues nosotros, pues, no podemos decir aquí que pues la eficiencia es alta o baja. Tenemos que calcularla. ¿Cómo la calculamos? Tenemos que tener consciente un principio muy importante para una operación o para un proceso productivo. El tiempo, y para que lo anoten ahí, el tiempo más lento es el que determina el tiempo de todas las demás operaciones. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería el tiempo más lento? ¿Quién me dice? No, ese es el tiempo más rápido. 4:32, ¿verdad? No hay que confundir el tiempo. El mayor número es el tiempo más lento. El menor número es el tiempo más rápido. Este es el más rápido y este es el más lento, ¿sí? Ese es el más lento. Entonces, este va a hacer que todos los demás tarden 4.32. Y ahorita me van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y de hecho en el nieve lo dice, ¿verdad? No me acuerdo cómo llama la columna. Vamos a ver. Yo lo estoy haciendo al revés, empecé con otro. Tiempo estándar, ¿verdad? Tiempo estándar en minutos le llama la columna como tal. Este va a ser el tiempo estándar. Y ustedes me van a decir, bueno, profe, pero ¿cómo? ¿Por qué pasa esto? Ah, muy sencillo. Lo mismo que comentamos arriba. Si la operación 1 va a tardar todo esto, la 2, o bueno, si el operador 1, son operadores, no son operaciones, pero funciona igual con operaciones, es lo mismo. Si el operador 1 tarda 4.32 minutos, la otra va a tener que esperarse, ¿sí? Esos 4.32 minutos.
¿sí? Aunque esta operación tarde menos, ¿sí? Tiene que esperar a la otra por el material este tiempo. Entonces va a hacer que esta se espere igual 4.32 y eso se va a ir arrastrando a la siguiente. Porque si esta no va a tardarse 2.52, sino se va a tardar 4.32, pues la que sigue igual y la que sigue igual y la que sigue igual. No ahorita dio la casualidad que fue la primera y se ve más obvio, ¿no? Lo hice a propósito. Se ve más obvio cómo va a ser que todas las demás tarden lo mismo, porque esta tiene que esperarse hasta el 4.32, esta pues lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estuviera aquí la más lenta? Aquí donde estoy marcando pasa lo mismo, porque va a ser que esta se tarde lo mismo que ella, esta se tarde lo mismo que ella, y recuerde que también tanto un proceso como una operación es un ciclo, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta? Va a hacer que esta se tarden, vamos a suponer que aquí estuviera el 4, es más, vamos a hacerlo, 4.32. ¿Cuánto tenía esta? Ah, espérenme, tenía 2.75, 2.75. Aquí voy a poner el 4.32. Y va a quedar igual, va a pasar lo mismo, porque esta va a hacer que esta se espere, ¿sí? Y esta va a terminar, el primer ciclo va a terminar rápido, ¿no? En el primer ciclo, aquí, esta va a tardar 2.75, se la va a pasar a esta que va a tener que esperarse hasta el 2.75, y esta se va a volver 2.75, ¿sí? Después esta va a tener que esperarse para podérsela pasar, porque esta es más lenta. Y entonces esta va a tener que volverse 3.04 igual que esta, porque esta es más lenta. Y luego esta es más lenta todavía. Entonces esta va a tener que esperarse hasta que llegue a 4.11 en el segundo ciclo, en el primero no. En el primer ciclo pues todo va a pasar directo, bueno, no directo, pero a partir del segundo ciclo va a ser que todas las de atrás se vuelvan 4.11 porque van a tener que esperar. Y después esta va a ser más rápida, pero se va a tener que esperar 4.11. Y esta es más lenta y va a tener que esperar hasta el 4.32 para poderle pasar su material. Y entonces todas se van a volver 4.32. ¿Sí? Ya sea que porque las demás, las anteriores tienen que esperar a que esta termine, a que esta también tiene que esperar a que esta termine para poder pasarle el material. Porque aunque esta es más rápida, tiene que esperar a esta. Y entonces eso se va a ir arrastrando como si fuera una cadena. Como si fuera una cadena, la operación más lenta va a arrastrar a todas las demás y las va a volver iguales al tiempo de esta. Por eso se dice que la operación o el operador más lento va a determinar el tiempo estándar de cada una de las operaciones o tareas de una línea de producción o de una operación. ¿Sí? El tiempo más lento es el que lo va a definir. ¿Dudas hasta ahí? Adelante. Dime. Ok, Ok, sí. Su compañero, porque luego me dicen que las preguntas de con quien estoy dando clase no se escuchan. Su compañero pregunta que si dos de ellas tiene 4.32, pues si las dos son iguales, queda igual, ¿sí? Porque las dos son igual de lentas. De hecho, ahí ellas no van a tener. Si esta de 3.89 fuera 4.32, aquí no se genera un cuello de botella, ¿verdad? Pero entre la de 4.11 y 4.32, sí. Entonces, cuello de botella, porque los tiempos difieren. Entonces, lo que va a hacer es que todas las demás esperen igual que la más lenta. Y entonces, aunque haya varias con el mismo tiempo estándar, que sería muy raro, pero posible, pues va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sale? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos una línea o una operación, o sea, si estas son tareas, operaciones, o en este caso operadores, son operadores, cuando nosotros tenemos una línea de producción con estas características, la eficiencia se calcula de la siguiente manera. Primero necesitamos la sumatoria. Sacamos la sumatoria de los tiempos estándar que nosotros determinamos en nuestro
estudio. Y después determinamos el más lento. Ya dijimos que el más lento es 4.32. Entonces, el 4.32 va a hacer que todas las demás operaciones tarden lo mismo, por lo que ya explicamos. Y necesitamos ahora la sumatoria de aquí. ¿Sí? Esta línea de producción, como tal, con los mismos tiempos, va a tener una eficiencia del 100%. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo de una línea con una eficiencia del 100%, ¿verdad? Pero esta no lo puede tener. ¿Cómo sacamos esto? Simplemente al dividir la suma de los tiempos de los minutos estándar para llevar a cabo la operación entre el tiempo estándar real, porque esto va a ser lo real, porque la operación más lenta va a ser que todas tarden lo mismo que ella. Entonces necesitamos lo que calculamos en nuestro estudio de tiempos de toda la línea de producción entre lo que determina la operación más lenta. Entonces simplemente la eficiencia va a ser igual, y aquí lo hacemos, a este tiempo dividido entre este tiempo. ¿Sí? Y esa es la eficiencia de esta línea. Que en este caso pues no está nada mal. Estamos hablando del 81.77%. Entonces, esa es la eficiencia, ¿sí?, que tiene mi línea de producción, porque la operación o el operador o la tarea más lenta está disminuyendo esa eficiencia, ¿verdad? ¿Qué tan diferente, ¿sí? Mientras más diferente sean los tiempos, que este sea el más lento y si los demás fueran de 1 punto y algo la mayoría, pues la eficiencia va a disminuir porque va a haber un cuello de botella tremendo, ¿no? Si este es de 1 punto, si la mayoría son de 1 punto y cacho, incluido esta, 1.17, pues esperarse casi más de 3 minutos, ¿sí? Para esta proporción de esta línea de producción, va a hacer que la eficiencia se me vaya al demonio. Pero, como los tiempos no son tan diferentes, bueno, de 2.75 a 4.32 sí hay una gran diferencia, pero no es tanta, por eso podemos observar una eficiencia no tan baja. Pero ¿qué pasa en las líneas de producción? Pues como dueños o como ingenieros industriales encargados de una línea de producción, pues queremos más, ¿no? Siempre se va a buscar un mayor porcentaje de eficiencia. Después vamos a ver si con esa eficiencia, nosotros podemos, pues fabricar las piezas que queremos fabricar, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Ahorita lo que me interesa es que quede muy claro cómo determinar la eficiencia. Después vamos a ver cómo hacer que la eficiencia se incremente. ¿Sale? No quiero que es que los videos han salido muy largos, muy largos y luego se pierden los conceptos porque son muy largos los videos. Entonces, así es como nosotros determinamos la eficiencia de una línea de producción teniendo los tiempos estándar. Porque si no tenemos los tiempos estándar, pues mejor hacemos un muestreo del trabajo para determinar la productividad de cada elemento con nuestras observaciones, como ya lo hicimos. Pero cuando nosotros tenemos los tiempos estándar, que ya calculamos con un estudio de tiempos con cronómetro o un estudio de tiempos predeterminados, observamos la operación más lenta. Nosotros sabemos, por el principio que ya explicamos, que la operación más lenta va a determinar el tiempo estándar de cada una de las operaciones o de los operadores, que en este caso cada operador es una operación. Y pues de esta forma, sacando la sumatoria y dividiendo esto entre esto, obtenemos la eficiencia de esta línea de producción. Es decir, que ¿cuál sería, en este caso, cuál sería el tiempo no productivo? El tiempo de espera, tiempo improductivo. ¿Cuál sería el tiempo improductivo para esta línea? ¿Cuál se imaginan que sería? Exacto, exacto. Pues nada más es el resto, ¿verdad? Va a ser igual al 100% que es 1 menos lo que sacamos aquí. ¿Sí? Y
lo vamos a poner en porcentaje, pues ese es el tiempo improductivo, ¿sí? Por ahí, pues es tiempo muerto, ¿verdad? Lo menciona muy bien el Niebel. Es tiempo muerto porque aquí no tiene la culpa el operador de nada. Es simplemente la naturaleza de la línea de producción. Estos son los tiempos que se calcularon. Eso tiene que quedar muy claro. Esto es muy difícil que ustedes lo cambien, que digan, ay, pues voy a ver la forma de que todos se ajusten a 4.32. O voy a ver la forma de que todos se ajusten al más rápido, que es 2.56. Voy a ver la forma de ajustarlos. No es que no somos magos. Somos ingenieros industriales, no magos. Entonces, no podemos hacer que todas las operaciones o que todos los operadores tarden ese tiempo. Esta es la naturaleza de esta línea de producción, es su naturaleza. Ya hicimos nuestro estudio de tiempos y nos salió esto. Esto no lo podemos cambiar. Después vamos a ver que intentar cambiarlo tiene que ser el último recurso. Porque tantito que le bajemos a esto, ¿sí? Tantito que le bajemos, por ejemplo, 4.30. 4.30, entonces aquí sería 4.30. ¿Qué pasó? ¿Quién me dice qué pasó? Aumentó la eficiencia. Aumentó la eficiencia y disminuyó el tiempo muerto. Disminuyó el tiempo improductivo. Está bien dicho tiempo muerto porque no es culpa del operador. Lo cambiamos. Disminuyó el tiempo muerto y aumentó el tiempo productivo o el tiempo eficiente o la eficiencia, perdón. La eficiencia de la línea aumenta simplemente, ¿sí? Disminuyendo este tiempo 0.04 minutos. ¿O cuánto era? 4.34, 4.31. 4.31, ¿ah? Bueno, no me acuerdo, pero disminuyendo 0.01 o 0.04 minutos, nosotros aumentamos la eficiencia. Esto sería lo ideal, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer? Híjoles, que es un caos, ¿verdad? Si nosotros ya llegamos al estudio de tiempos con cronómetro o determinados, es porque ya hicimos el levantamiento, hicimos el análisis de operaciones, hicimos el estudio de movimientos para encontrar los métodos estandarizados, hicimos el estudio de tiempos. Intentar bajar esto un poquito implicaría regresarnos a hacer otra vez todo, ¿sí? Regresarnos por lo menos para esa operación, regresarnos y otra vez hacer análisis de operaciones, otra vez hacer estudio de movimientos y después hacer estudio de tiempos para ver si podemos disminuirlo. Entonces no es lo ideal, no es lo ideal hacer eso y me regreso. No es, era 4.32, bueno, disminuirlo 0.02 minutos. ¿Sí? No es lo ideal porque tendríamos que repetir todo el trabajo que ya hicimos y como ya vimos en estudio del trabajo 1 y en la mitad de estudio del trabajo 2 que ya llevamos, pues no son enchiladas, ¿verdad? No es tan sencillo, es mucho trabajo. Entonces, y más cuando hablamos de un proceso de producción que es complejo, son muchas operaciones. Entonces, no es la idea es de aquí, ¿sí? Para incrementar la eficiencia, ¿sí? Pues nosotros, si aquí tenemos un operador por cada operación, como es el caso, porque es el operador 1, el 2, el 3, ya vuelvo a repetir, no significa que sea un operador y aquí sean dos operadores, no, los estamos nombrando, este es el operador 1, el operador 2, y los pueden llamar Juan, Chucho, Pedro, Marta, Cintia, como quieran. El punto es que lo que tenemos que hacer es buscar si generando más operaciones o en este caso colocando más operadores por operación podemos aumentar esta eficiencia. Es decir, que si esta es la más lenta y aquí está, no sé, Marta, Juan, el que ustedes quieran, vamos a decirle Marta. Aquí está Marta, que es la operadora número 6. Y se tarda esto, pues vamos a, ¿qué tal? ¿Qué les parece si contratamos a Eduardo, ¿sí? Y que le eche la mano, ¿no? Dos operaciones de la operación 6, bueno, Marta va a tener una persona que le va a ayudar a hacer su misma operación. Duplicamos la operación, entonces va a pasar lo que explicamos arriba. Esta se va a dividir entre dos. Y entonces ya no va a durar 4.32, ¿verdad? Sería 4.32 entre dos operadores.
Entonces esta ya va a tardar 2.16 y entonces ya no es la más lenta, ¿sí? Ya no sería la más lenta, le pondremos 2.16, ya no es la más lenta, ¿sí? Le quitamos el relleno. Ahora la más lenta es 4.11 y entonces esta sería la más lenta, ¿ok? Y aquí sería 4.11, ¿sí? Y entonces nosotros observamos aquí que nuestra eficiencia disminuye. ¿Por qué disminuye nuestra eficiencia? Porque entonces ya hay mayor disparidad. Si nos damos cuenta, aquí hay dos operadores para la que era de 4.32 hay dos operadores, pero los demás siguen con una. ¿Sí? Entonces aquí disminuyó demasiado el tiempo. Entonces tenemos que irle moviendo y bueno, eso no lo vamos a evitar. No vamos a hacer esto que acabo de hacer yo, no lo vamos a hacer así. Es lo que vamos a hacer si lo viéramos paso por paso, pero nosotros lo vamos a hacer en un solo momento. Vamos a buscar, ¿sí? Vamos a buscar el mejor arreglo, ¿sí? La cantidad de operadores para cada una de estas operaciones, porque en este caso pues solamente hay un operador por cada operación, ¿sí? Es una línea de ensamble con 8 operadores que hacen cada operación. Este hace la operación de 2.75 que tarda 2.75 minutos, este hace la de 2.56, etcétera. Entonces vamos a ver cuál es el mejor arreglo, ¿sí? ¿Cuántos operadores más le vamos a anexar a cada operación para aumentar nuestra eficiencia? ¿Cuántos se requerirían y dónde los tenemos que colocar justamente para incrementar esa eficiencia? Pero bueno, ese es tema de otra clase para que los videos no sean tan largos. Gracias, nos vemos entonces en el siguiente video.